La historia de Wade Steven Wilson. El nombre de Wade Steven Wilson podría fácilmente confundirse con un personaje sacado de un cómic de Marvel. Un nombre que, de no ser por la espantosa realidad que lo acompaña, podría evocar a un antihéroe o un villano de fantasías. Sin embargo, Wilson no es un personaje de ficción, sino un hombre de carne y hueso cuyo rastro de crímenes sangrientos acabó con su condena de muerte en 2024. Apodado por los medios como el asesino de Apple, su historia oscura y perturbadora dejó una profunda huella en la tranquilidad de la ciudad de Cape Coral, Florida. Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en Fort Myers, Florida. Los padres biológicos de Wade, a la hora de nacer, tenían entre 14 y 15 años, y su madre un año menos. Por esta razón, al ser tan jóvenes, dieron en adopción a Wade. Por esto decimos que sufrió el abandono, lo que pudo traer problemas emocionales, lo que pudo ocasionar su comportamiento rebelde desde tan joven. Pero cabe destacar que Wade en su familia, con sus padres adoptivos, nunca lo maltrataron o menospreciaron a lo largo de su vida. Pero Wade seguía sintiendo rechazo debido a que fue abandonado por sus verdaderos padres. A la edad de 18 años, Wade contactó a su padre biológico. Su padre comentó que Wade simplemente lo llamaba para conveniencia, si necesitaba dinero o tenía problemas, pero nunca pareció querer tener una relación genuina con él. En octubre de 2019, la ciudad de Cape Coral fue testigo de una tragedia que sucedió a la comunidad. El 7 de octubre de este año, Wilson cometió su primer asesinato, tomando la vida de Christine Melton, una mujer de 35 años. La víctima, madre de 2 hijos, fue estrangulada hasta la muerte, en un acto de violencia sin razón aparente. Al día siguiente, el 8 de octubre, Wilson cometió su segundo asesinato. Diane Huis, una mujer de 43 años, madre de 2 hijos y camarera, fue brutalmente asesinada en circunstancias que desbordan la lógica. Atraída al coche de Wilson bajo falsas pretensiones, Ruiz fue estrangulada y, tras su muerte, atropellada varias veces. Su cuerpo fue encontrado horas después, dejando a la comunidad consternada por la crueldad de los actos cometidos. La rapidez con la que las autoridades pudieron capturar al asesino tuvo que ver con un detalle que pocos esperaban. Tras los crímenes, Wilson llamó a su padre biológico, Stephen Wilson, y le confesó lo sucedido. Su padre, horrorizado por las revelaciones, no dudó en acudir a la policía, junto a su esposa, para alertar a las autoridades. Al día siguiente, Wade fue arrestado y en su declaración no dudó en afirmar que volvería a cometer los crímenes si tuviera la oportunidad. En el juicio de Wade, una de las más grandes incógnitas fue si era un asesino o simplemente un enfermo mental. El juicio de Wade Steven Wilson fue un proceso largo y complejo. El 12 de junio de 2024, a sus 30 años, fue declarado culpable de los asesinatos de Christine Melton y Diane Ruiz, y se le impuso la pena de muerte. El jurado evaluó cuidadosamente las pruebas y testimonios, muchos de los cuales retrataban a Wilson como un hombre marcado con comportamientos violentos y trastornos psicológicos. El aspecto más debatido del juicio fue su salud mental. Durante las deliberaciones, 2 expertos médicos ofrecieron testimonios contradictorios sobre las condiciones cognitivas de Wilson. El doctor Mark Rubino, un experto en neurología, testificó que Wilson sufría de disfunciones cognitivas y emocionales graves. Según Rubino, su impulsividad y falta de control eran el resultado de una atrofia en el lóbulo frontal de su cerebro, lo que explica en parte su comportamiento violento. Sin embargo, el doctor Thomas Coyne, subdirector médico forense del condado de Lee, refutó estas afirmaciones. Tras examinar el cerebro de Wilson, Coyne no encontró evidencia de atrofia cerebral y surgió que los problemas cognitivos de Wilson podrían ser consecuencias de hipoxia debido al consumo de drogas. Según Coyne, la hipoxia o falta de oxígeno en el cerebro
habría sido la causa de la disfunción cerebral de Wilson, en lugar de un trauma físico previo. A pesar de los testimonios contradictorios y los esfuerzos de la defensa por argumentar que Wilson padecía de una enfermedad mental, el jurado decidió recomendar la pena de muerte. Las circunstancias de los crímenes, especialmente la brutalidad con la que Milton y Reese fueron asesinadas, fueron consideradas suficientemente graves como para justificar la condena capital. El veredicto fue claro: Wilson era responsable de las muertes y ambas mujeres, y debía pagar por sus actos. El juicio también relevó las fallas del sistema judicial para predecir y prevenir crímenes tan atroces, mostrando cómo una historia de delitos menores y comportamientos erráticos pueden terminar en tragedias de tal magnitud. Con su condena, Wade Steven Wilson se convirtió en una figura mediática. No solo fue visto como un asesino, sino como un símbolo de las grietas de un sistema que falló en evitar la escala de su violencia. Mientras el asesino Deadpool, como fue apodado Wade Steven Wilson, se enfrentaba a su destino en el corredor de la muerte. La ciudad de Cape Coral sigue intentando sanar las heridas causadas por esa trágica historia. Wade Steven Wilson no será recordado como un villano de cómic, sino como un hombre cuya vida se hundió en la oscuridad de la violencia. Un recordatorio de que las tragedias reales a veces se disfrazan de nombres que parecen sacados de una historia ficticia. Este hombre, quien atravesó una adolescencia conflictiva, cometió 2 crímenes atroces en 2019 y tuvo en prisión durante 5 años, pero finalmente el juez dio su veredicto final: la pena de muerte. Wade Steven Wilson, más conocido como Deadpool Killer, debido a que tiene el mismo nombre que el personaje de Marvel, fue sentenciado a muerte debido a que asesinó brutalmente a 2 mujeres de Florida en el año 2019.